nosotros paso a presentar el PowerPoint. Como nosotros habíamos discutido la clase pasada, yo había dado el puntapié, había dejado un hilo conector entre la clase pasada y esta para no solamente reflexionar en el transcurso de la semana, sino para también poder comenzar en esta clase con un puntapié inicial. Y lo que yo había dicho es que cuando se vuelve a la democracia en el 83 en nuestro país había quedado como desafíos para con el sistema político que se buscaba instaurar. Y uno de los desafíos era lograr la absorción o incorporar la totalidad de los actores políticos al sistema político, y se consideraba que una herramienta, la herramienta principal a partir de la cual se iba a dar eso, era por medio del fortalecimiento y la consolidación de un sistema bipartidista, entendiendo en estos criterios que el peronismo y el radicalismo iban a ser los dos actores principales de la política argentina, y era en la alternancia de estos actores, la alternancia en los cargos electivos, lo que iba a dar estabilidad al sistema, y a partir de la cual se iba a proyectar la competitividad o la competencia por los cargos en lo que se inauguraba la República y la Democracia, que se inauguraba en el 83. Si nosotros tenemos en cuenta el gráfico que les estoy mostrando, efectivamente algo de eso hubo durante la década de los 80 hasta la elección del 87 y el 89, que derivan en la llegada al poder del expresidente Carlos Menem. Ahora bien, lo que nosotros vemos es que de manera, si bien controlada o por lo menos mesetada, en la década de los 90 se da un boom en la creación de partidos políticos en el país. Definitivamente, cuando comienza los 2000, se da una implosión del sistema de partidos. Y esto es algo que nosotros lo discutimos muchísimo, no solamente en las materias, en las clases, sino que es algo que ustedes ven en el día a día. La mayoría de ustedes ha militado, comparte espacios políticos de diferentes sectores ideológicos, y saben que cuando nosotros hablamos del 2000-2001, no solamente hablamos de una crisis económica, sino también de una crisis política y de legitimación para con el sistema de partidos, que es lo que explica ese boom o ese pico en realidad en el año 2001-2002 en la cantidad de partidos que se presentaron a elecciones. Una misma conclusión se puede observar si nosotros vamos al siguiente gráfico, que en realidad expresa la misma información que el gráfico anterior, pero un poco más precisa, porque el gráfico anterior hablaba de la totalidad, hablaba del total de partidos, es decir, era una identificación nominal de títulos, de etiquetas partidarias, mientras que este gráfico habla del número efectivo de partidos para el periodo 83-2009. Y nosotros podemos observar que durante la presidencia de Alfonsín y el comienzo de la presidencia de Carlos Saúl Menem, estamos hablando de un bipartidismo con una tercera fuerza media atomizada, o la presidencia rondando, mientras que se consolida, se termina de consolidar durante las dos primeras de presidencia de Carlos Menem, pero que a partir del 99 en adelante ya nosotros hemos dejado de hablar de un bipartidismo en la Argentina y hemos empezado a hablar o tendríamos que empezar a hablar de multipartidismo, ¿no? Ahora bien, si nosotros miramos los gráficos anteriores, nosotros los comparamos y lo relacionamos con la volatilidad, el famoso índice de Pedersen, sobre el que estuvieron viendo con el profesor anteriormente, efectivamente vemos que este gráfico acompaña lo que nosotros venimos viendo del otro lado. Y es que hay una realidad. Toda vez que nosotros tenemos una fragmentación del sistema de partidos, necesariamente tiene que estar acompañado por una alta volatilidad. Es decir,
a mayor número de partidos políticos, pero no solamente en términos nominales, sino que con partidos que tienen peso, tienen probabilidades de ganar elecciones, la volatilidad va a ser mayor, perdón. Es decir, la propensión del electorado a cambiar su voto en una elección respecto de la anterior va a ser mayor. Y eso es lo que nosotros observamos en este gráfico. Por ejemplo, vemos que entre la elección del 99 y la elección del 2003, este es un gráfico para las elecciones presidenciales, vemos que la volatilidad se dispara por los cielos. De hecho, es la mayor volatilidad registrada desde 1922, en este gráfico no, hasta el 2011. Es decir, la probabilidad de que un votante que votó al partido, a un partido en el 99 haya cambiado en el 2003 es alta, es del 74,6 en términos de volatilidad de índice de Pedersen, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros explicamos estos elementos? Es decir, comenzamos en la primera etapa del 83 con un bipartidismo, con un tenue tercer partido dando vuelta, para que en los 90 se consolide ya esta cuestión de que existe una tercera fuerza y comencemos a hablar de un multipartidismo o una fragmentación e implosión del sistema de partidos en los 2000. Lo que dicen Mustapik es que se ha dado una combinación de dos cosas, de condiciones y de oportunidades. Y esas condiciones y oportunidades se da primero porque Argentina tiene una particularidad como caso. Y si nosotros lo miramos en términos comparados con la región para la misma época, nosotros vemos que tienen esa cuestión común de que los partidos políticos o las etiquetas partidarias tienen una inestabilidad y hay una multiplicación o proliferación de las mismas, pero las caras siguen siendo las mismas. Hay una estabilidad en los liderazgos políticos. Podemos identificar individuos políticos concretos que han ido variando una etiqueta a la otra, incluso ideológicamente pueden ser claramente identificados, pero el partido político dentro del cual han competido y han llegado a cargos políticos ha cambiado, ¿no? En ese aspecto Argentina se parece a la región. En el mismo aspecto, Argentina se parece a la región en el sentido de que se ha visto atravesadas por profundas crisis sociales y políticas que han derivado ya sea en complejos procesos económicos, hiperinflación, deuda externa, etcétera, como así también en la renuncia de determinadas autoridades, incluyendo dentro de ellas el presidente de la nación. Sin embargo, Argentina, a diferencia de la región, si bien tuvo una implosión del sistema de partidos, la misma no se ha visto atravesada por crisis tan profundas como si se las ha visto, por ejemplo, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en Perú, países en donde la implosión del sistema de partidos también se ha visto acompañada por un quiebre del sistema de partidos. Piénsese, por ejemplo, en el caso venezolano. En el caso venezolano, el sistema de partidos se había caracterizado por tener una fuerte estabilidad de acuerdo entre los dos grandes partidos políticos principales y centrales de la vida venezolana, para terminar quebrando y dando lugar a que se consolidaran terceras, cuartas fuerzas de corta vida dentro del sistema de partidos y que terminaran llegando al poder, ¿no? Lo mismo se puede explicar para otros casos. El tema está que Argentina, si bien el sistema implosionó, vamos a ver, tiene algunas particularidades, ¿no? Que explican la vigencia y la persistencia de una cierta estabilidad. En este sentido, es que Argentina se caracteriza por el hecho de que existan una variedad de teorías o explicaciones hasta en cierto punto contrapuestas respecto de cómo caracterizar el sistema de partidos. Hay algunos que van a hablar de que Argentina al principio tuvo un bipartidismo, hay otros que están hablando de que en la Argentina se está viendo atravesada por un multipartidismo, otros autores hablan de que Argentina está
comenzando especialmente a partir del año 2015 en una especie de bicoalicionismo, etc. Entonces, toda la combinación de estos elementos, lo que habla Mustafi, que nosotros vamos a ver, esta combinación de condiciones y oportunidades ha hecho que Argentina se presente como un caso particular o interesante para estudiar cómo es que se dan las dinámicas entre el sistema de partidos y el sistema electoral. En este sentido, nosotros hablamos de que a la hora de entender las elecciones en la Argentina hay tres cuestiones que se combinan, dos más estructurales y una más coyuntural, que tienen que ver con el sistema electoral y el sistema de partido y el contexto político. Si nosotros hablamos del contexto político y también, y en esto un poco tiene que ver con la cuestión institucional, Argentina, como ustedes ya saben, es un país federal. La particularidad que tiene como país federal tiene que ver en el hecho de que en realidad cuando nosotros hablamos de las elecciones en el plano nacional, dada el esquema de distribución de competencias, las capacidades políticas, los recursos políticos que tienen los gobernadores dentro, a la hora de condicionar un proceso electoral, en términos de definición de candidaturas, listas, construcción de alianzas, etcétera, etcétera, hacen que en realidad nosotros, vamos a ver una serie de indicadores a continuación, cuando hablemos de elecciones a nivel nacional, en realidad los gobernadores terminan teniendo mucho más poder del que se les termina atribuyendo. Esto tiene que ver con el hecho de que nosotros cuando hablamos de la Argentina siempre, dado el esquema presidencialista, tendemos a asumir que el líder es el que absorbe la totalidad no solamente de las responsabilidades sino del poder a la hora de definir, particularmente cuando hablamos de casos específicos concretos que no siempre se han dado, pero por ejemplo que la presidencia del partido coincida con aquel líder político, dirigente político que se encuentra ejerciendo la presidencia de la nación. Pero en realidad lo que nosotros estamos hablando es que cuando nosotros pensamos los procesos electorales, podemos ver que los gobernadores terminan jugando un papel mucho más importante del que muchas veces se les atribuye. Eso es por un lado. Ahora vamos a ver más adelante un par de gráficas. Por el otro lado, una cuestión que tiene que ver con el contexto político es el aspecto ideológico. La brújula ideológica definitivamente en nuestro país está atravesada por el peronismo y el no peronismo. Y ustedes verán que yo pongo ahí un signo de pregunta porque si ustedes hacen una revisión no solamente histórica sino también actual de disciplinar y respecto de diferentes ramas de las ciencias sociales y de las humanidades, es muy difícil identificar o establecer un mote al espacio político comprendido por aquello que no es peronista. Hay muchos que lo definen como antiperonismo, otros lo definen como aperonismo, otros lo definen como no peronismo. Y esto en parte adelanta lo que nosotros vamos a ver y hemos estado discutiendo, y ustedes además en su vida cotidiana, desde sus diferentes espacios, lo saben. En la Argentina nunca se encontró cierta dificultad a la hora de constituir una alternativa política al peronismo. El radicalismo encontró serias dificultades, no solamente antes del 83, sino desde el establecimiento de nuestra actual democracia. El radicalismo encontró serias dificultades de consolidarse como el partido político que diera la alternancia la alternancia electoral al peronismo. En este esquema se puede definir que la Unión Cívica Radical fue una oposición partidaria débil, dentro de la cual se vio no solamente erosionada por dinámicas internas, sino también por el vaivén de lo que se define como, lo vamos a ver, como terceras fuerzas. La Argentina, principalmente desde los 90, pero particularmente desde la implosión del sistema de partido en el 2000-2001, se caracterizó por tener
elección a elección, la vigencia o la aparición de terceras fuerzas producto de escisiones que se daban dentro del radicalismo y también dentro del peronismo, ¿no? Entonces, dentro de una dinámica estratégica que nosotros la vamos a ver, en determinados periodos históricos, particularmente el 2000, 2001, 2002, en donde, por ejemplo, se eliminaron las barreras institucionales que obligaban a los partidos a mantener un rendimiento específico, elección a elección, dio el caso de que proliferaran las fragmentaciones, la fragmentación de partidos políticos existentes, a los fines de que se constituyeran etiquetas políticas o etiquetas partidarias que compitieran para una determinada elección, una o dos elecciones, y a la tercera desaparecieran o se dieran diferentes alternativas de conjugación, ¿no? Entonces, de esta manera es difícil, es claro definir qué es el peronismo, que abarca el peronismo ideológicamente, ¿no? Como brújula ideológica, qué es el peronismo, pero es difícil definir todo lo demás. Esto tiene que ver gran parte con la dificultad que todo ese arco político ha encontrado también para constituirse en su totalidad como una alternativa al peronismo. Pero no solamente por eso, sino que también la brújula ideológica es el peronismo, sino porque muchas de las veces la agenda electoral y los procesos electorales estuvo marcados por las dinámicas y las estrategias que desde el peronismo se ejecutaban. El caso más reciente y el caso más claro de este aspecto tiene que ver cómo es que nosotros en el año 2019 tuvimos un periodo largo de indefinición de las candidaturas presidenciales y los melones se acomodaron cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció su candidatura a la vicepresidencia. Iba a estar, la cual el candidato a presidente iba a ser Alberto Fernández. Definida esa candidatura, las demás candidaturas presidenciales en tropel se acomodaron y se orientaron en ese punto. Es en este sentido que nosotros, cuando hablamos de que el peronismo es la brújula ideológica que mueve o marca los procesos electorales de la Argentina, nos referimos y hablamos, ¿no? Por ejemplo, estos son unos datos que aparecen en un trabajo de Malamud y de Luca, en donde dice, por ejemplo, en 32 años de democracia. Este es un artículo un poco viejo, por eso es que hay algunas estéticas que actualizarlas, pero a modo ilustrativo hacen bien su trabajo. Hasta el año 2015 el PJ había gobernado 24 de esos años, mientras que la Unión Cívica Radical se presentaba como el único que había logrado ganarle o vencerle en las urnas. Eso cambió cuando llega Cambiemos al poder en el año 2015, y particularmente las terceras fuerzas, si bien siempre estuvieron presentes, ideológicamente fueron muy diversas, fueron débiles e inestables, y se caracterizaban también por el hecho de que en muchas de las veces eran grandes desprendimientos, importantes desprendimientos de el PJ, en conjugación con algunos elementos también que en algunos determinados momentos hubo desprendimientos de la Unión Cívica Radical que se mostraron competitivos, pero duraron poco y nada. Uno de los elementos que es destacado por la literatura es la distribución geográfica del electorado. Y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a ver más adelante, y también ya lo estuvimos discutiendo, que es la desproporcionalidad o la sobrerepresentación y la subrepresentación que tienen determinadas provincias dentro del ajedrez político de nuestro país. Pero particularmente lo que destacan Mustapic, Malamud, Calvo, etc., hace referencia de que las pequeñas provincias, en este esquema también de gobernadores fuertes que marcan la agenda, inciden en la agenda electoral de los cargos nacionales, lo que marcan es que partidos políticos, el PJ, y en este punto en algunas provincias también la Unión Cívica Radical, se han visto ampliamente beneficiadas de la sobrerepresentación que tienen
provincias pequeñas, lo cual les ha permitido, digamos, en casos de en contexto de malaria, de fuerte deslegitimación, profunda crisis partidaria interna, etcétera, poder tener bastiones políticos a partir de los cuales proyectar y sustentar las candidaturas políticas para cada uno de los casos. De esta manera, las terceras fuerzas siempre se habían caracterizado por haber surgido en los grandes conglomerados urbanos, ¿no? Un segundo. Justo se me estaba apagando la computadora. De esta manera, como repito, mientras que la Unión Cívica, el PJ y en menor medida la Unión Cívica Radical habían logrado potenciar y aprovechar esta sobrerepresentación que tenían las pequeñas provincias, las terceras fuerzas habían logrado organizarse y estructurarse dentro de las grandes urbes. Esto tiene que ver con que los grandes distritos como Cava, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, etcétera, dado el tamaño de las circunscripciones, otorgaban mayores cargos, es decir, la probabilidad de que una tercera fuerza se terminara colando dentro de los cargos que estaban en disputa era mucho mayor, ¿no? Pero también tiene que ver con otra cuestión que nosotros se puede apreciar en este gráfico. Lo que Mustapik, este es un gráfico del trabajo de Mustapik. Mustapik lo que dice es que hay diferentes incentivos dentro del esquema nacional que han permitido que proliferaran las etiquetas partidarias y políticas a nivel distrital, es decir, a nivel provincial, mientras que a nivel nacional el número de partidos nacionales que tienen la categoría de nacionales se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Y esto tiene que ver mucho con el hecho de que, a diferencia de otros países que también son federales, como por ejemplo el caso de Brasil o en el caso de México o el caso de Estados Unidos, en nuestro país, si bien nominalmente está establecido que para que un partido pueda competir en los cargos nacionales, en realidad para que sea identificado como un partido político nacional y no distrital, tiene que estar presente en más de 5 provincias, tiene que estar en 5 o más provincias, mientras que si tiene presencia en menos de 5 provincias o distritos, es denominado un partido distrital o provincial. Pero ¿cuál es el caso en esta situación? Si bien la normativa dice eso, en términos reales la distinción solamente aplica para aquellos partidos políticos que quieran presentar cargos a candidatos de presidente de la nación. Porque un partido provincial o distrital no se encuentra obstaculizado o impedido de presentar candidatos a diputados o senadores nacionales, porque como la distribución y la asignación de los cargos es a partir de la provincia, estos partidos se encuentran habilitados a presentar candidaturas. De esta manera, nosotros tenemos la posibilidad de encontrar varios partidos políticos provinciales en el Senado o en la Cámara de Diputados. El mejor ejemplo, sin ser partidos nacionales. El mejor ejemplo de eso es el MPN, el Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Mientras que ellos, si quisieran presentar una candidatura a presidente propia, tendrían que cumplir el requisito del que estamos hablando, ¿no? El de estar en más de 5 provincias, en 5 o más provincias. Entonces, en este escenario y en este criterio hay un incentivo institucional para que los partidos políticos distritales proliferen, ¿no? Lo mismo ocurre, nosotros lo que tenemos acá es el alcance territorial de los partidos políticos, y en realidad lo que hace acá Mustapik es dice, bueno, identifica para cada partido
político la cantidad de provincias en la que tiene presencia y por año hace y calcula un promedio, ¿no? Entonces lo que muestra acá Mustapik es que para el 83 el promedio era del 4, mientras que a medida que nosotros nos vamos acercando hasta la actualidad, ese promedio va en detrimento. Es decir, muestra en este mismo gráfico, pero de otra manera. Hay una tendencia a la proliferación de sellos partidarios con clara base y presencia nacional, provincial, mientras que nosotros vamos a ver más adelante, al mismo tiempo se ha dado un juego que ha tendido a la sobrerepresentación y a la subrepresentación de los determinados distritos, generando sesgos mayoritarios en algunos casos, que en realidad nosotros vamos a ver, más que tender al fortalecimiento de un bipartidismo, tendríamos que ver si no es que nos encontramos ante la presencia de un sistema de partidos caracterizado por ser un bicoalicionismo. ¿Por qué? Porque este gráfico nosotros lo estuvimos viendo, lo estuvimos discutiendo cuando hablábamos de la situación en la Argentina actual. En la clase pasada, lo que nosotros observamos es que en la Cámara de Diputados particularmente, pero también en la Cámara de Senadores, nosotros vemos que las provincias, las pequeñas provincias, de una manera u otra se encuentran sobre representadas, es decir, tienen mayor número de representantes de lo que poblacionalmente les correspondería, ¿no? En la Cámara de Senadores esta desproporcionalidad es obvia, debido a que se les asigna un mismo número de senadores a todas las provincias. Pero si nosotros tenemos en cuenta todo lo que nosotros estuvimos debatiendo sobre los criterios a partir de los cuales se asignan diputados a las provincias, vemos que claramente, este gráfico ya lo vimos en la clase pasada, existe una sobrerepresentación de las provincias pequeñas, en el sentido de que si nosotros podemos ver acá, vemos que la sobrerepresentación incide sobre el peso, ¿no? El peso que tiene un votante a la hora de ir a ejercer su derecho en una provincia o en otra, ¿no? En este gráfico lo que nosotros vemos es, si nosotros utilizamos como patrón de medida la provincia de Buenos Aires, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, acá hay una serie de provincias chicas, La Rioja, San Luis, Tierra del Fuego, Santa Cruz. Lo que vemos es que hay una cuestión que usted con el profesor la vieron y la discutieron, es que cuando nosotros tenemos que entender las motivaciones que llevan a una persona a votar, si nosotros lo pensamos en términos netamente racionales, una persona no vota porque considere de que su voto va a cambiar la elección. Hay otra serie de factores culturales, institucionales, etcétera, que explican ese comportamiento, pero en términos racionales no, porque el efecto es en términos de sumatoria, son en los grandes números, pero un solo voto no. Sin embargo, la desproporcionalidad que nosotros vemos en esta gráfica sí nos permite comprender que un poco de sesgo existe, y esto tiene que ver con otra cosa que más adelante lo voy a hacer mención, que tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de firmas que se solicitaban en su momento a la hora de firmas avales. Ahora ya no es más así, ahora son afiliados a la hora de conseguir la autorización pertinente para poder inscribir una firma partido, ¿no? Sin embargo, acá lo que nosotros vemos es que si nosotros observamos y queremos ver cuál es el peso que tiene el voto que un ciudadano en la provincia de San Luis, La Rioja, Tierra del Fuego o Santa Cruz tiene en comparación al ciudadano que vota en la provincia de Buenos Aires,
vemos que el voto de un porteño, el voto de un fueguino equivale al de, en el año 2001, al de casi 14 bonaerenses votando, ¿no? Lo mismo es que si nosotros comparamos y analizamos, si tenemos en cuenta a la provincia de la Violeta, Santa Cruz, vemos que para el año 2001 el voto de una persona que vive en la tierra en la provincia de Santa Cruz equivaldría a la desproporcionalidad, producto de la desproporcionalidad, a 5,5 ciudadanos de Buenos Aires. Es decir, que... una cosa más. Cuando nosotros hablábamos en la clase pasada, hablábamos de que existía una desproporcionalidad producto de que se habían establecido ciertos factores fijos, como lo fueron el piso de 5 diputados, los 3 diputados, etcétera, etcétera, a los fines de garantizar como una base mínima de representación para todas las provincias, lo cual hacía que tuvieran más diputados respecto de que formalmente les tendría que haber tocado si nosotros simplemente hacíamos una asignación de diputados teniendo en cuenta el tamaño poblacional. Lo que nosotros vemos es que, en cierta manera, si bien levemente, tenuemente, ese sesgo se fue corrigiendo con el paso de los años, producto del crecimiento poblacional, porque como nosotros sabemos, la distribución de diputados se ha mantenido inalterable desde el 83 hasta la actualidad. De esta manera nosotros vemos que eso es lo que explicaría que se pase de que Santa Cruz, en términos de comparación al voto de un bonaerense, pase del 83 de ser 8,53 a ser 5,47, ¿no? Es decir, el crecimiento poblacional va corrigiendo el sesgo de desproporcionalidad. Distinto pasa con la provincia de Tierra del Fuego, porque a la provincia de Tierra del Fuego hasta el 91 se le dieron la misma, se mantuvo la cantidad de diputados que tuvieron, y con la provincialización en diferentes etapas aumentaba, es decir, cuando se aumentaba la cantidad de diputados que tenía la provincia de Tierra del Fuego, se disparaba automáticamente la desproporcionalidad. Eso explica los grandes saltos. Pero si nosotros actualizaríamos estos números, podríamos ver que definitivamente ese número de la desproporcionalidad o la sobrerepresentación tendría que haberse corregido, ¿no? En este esquema hay una cuestión que es muy importante y que resalta el papel y el rol que tienen los gobernadores en el esquema electoral nacional, y tiene que ver con 3 cosas, y varias de ellas son de calendario político, de calendario electoral. La primera de ellas es el escalonamiento de las elecciones, y necesariamente tiene que ver con el desdoblamiento de una misma categoría o no. Perdón, desdoblamiento de una misma categoría o no, o distintas. Esto es, ustedes ya lo saben, y en el último tiempo se ha estado discutiendo mucho, y tiene que ver con el hecho de que si a nivel provincial y en la provincia de Mendoza a nivel municipal se decide acompañar o no la elección que está en una categoría más alta. Es decir, si es que las listas, por más que sean oficialistas o no, decidan atar sus candidaturas a lo que pase en el plano siguiente, ¿no? Es decir, si el intendente, por ejemplo, de San Carlos, que es uno hace tiempo que viene desdoblando, el intendente de San Carlos quiere o no mantener su calendario, sus candidaturas atadas a lo que ocurre en el plano provincial, y si en el plano provincial se van a mantener atadas o no a las candidaturas en el plano nacional. Esto tiene mucho que ver con lo que históricamente se ha discutido, con el efecto de las listas sábanas y otros esquemas más que nosotros vamos a hacer mención, que son, por ejemplo, las famosas colectoras, las listas de espejo, etcétera, que generan
son normas, reglas o estrategias, en cierta manera, también estrategias electorales que definen el hecho de que al vincular una candidatura a otra candidatura en un plano superior, en el sentido de que en un nivel agregado, ¿no? Generar un efecto arrastre y al mismo tiempo un efecto arrastre para el que está en la categoría superior, es decir, presidente y gobernadores, pero al mismo tiempo, dependiendo de si nosotros estábamos hablando, por ejemplo, de las listas espejo o las colectoras, beneficiar a los partidos políticos pequeños en el rendimiento que la ley electoral les exige a los fines de poder mantener su acceso a los fondos públicos que les permitan sustentar y mantener sus actividades, y al mismo tiempo, por supuesto, mejorar su capital político y su presencia política, ¿no? En este sentido, la Argentina a nivel nacional se ha caracterizado por tener dos grandes ciclos, lo cual también ha incidido en no solamente la oferta partidaria, sino también en la demanda, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un ciclo de renovación de los cargos legislativos que está asociada a la renovación de autoridades en el Poder Ejecutivo, mientras que tenemos otro ciclo que es netamente legislativo, en el cual se renuevan autoridades de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La particularidad que tiene es que en casi todos los ciclos, digámosle, ejecutivistas, en donde se han elegido autoridades para presidente de la nación, también se han visto acompañadas por casi la totalidad de las renovaciones de gobernadores. Esto es lo que da cuenta de estos ciclos de los que estamos hablando, ¿no? Y acá cuando habla de legislaturas hace referencia a si se renuevan o no las legislaturas a nivel provincial. Esto porque tiene un efecto también en la demanda, porque cuando se votan en los ciclos ejecutivistas, el que vota tiende a elegir un candidato o una lista en realidad en términos de a nivel nacional o provincial, si bien han habido casos fuertes de corte de boleta en el plano del gobernador, pero son más pensadas en el plano ejecutivista, mientras que en las elecciones legislativas o las de intermedias que se le llaman, cuando el votante va y ejerce su derecho, tiende a elegir por aquello que más le gusta, mientras que en el plano ejecutivo elige entre dos o tres fuerzas, entre las dos o las que considera, entre las dos o las tres principales fuerzas, ¿no? De esta manera, lo que se puede pensar es que en realidad nosotros en el plano nacional, lejos de hablar de contar con un único sistema de partidos, en realidad lo que nosotros estamos teniendo es un sistema de partidos multinivel. Es decir, nosotros tenemos el sistema de partidos nacional, el cual se ve nutrido por las dinámicas no solamente que sean en el plano de los 24 distritos, sino también en el plano nacional. En este aspecto, por ejemplo, Mustapic hace un reconto de algunos elementos institucionales bastante interesantes, no solamente en el plano nacional, sino también en el plano provincial, en cuanto a lo que tiene que ver con la organización de los partidos políticos. Y por ejemplo, ella destaca antecedentes en donde la Corte Suprema de Justicia y el Colegio Nacional Electoral se ha expresado en favor de mantener un criterio federal a la hora de lo que tiene que ver con la definición de estrategias nacionales electorales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cita el caso tanto a nivel del PJ o la Unión Cívica Radical, en donde han existido conflictos entre las autoridades nacionales de los partidos y las autoridades provinciales y
la Corte Suprema y el Colegio Nacional Electoral se ha expresado en favor de las disidencias de las provincias porque reconoce en ellas lo que en el derecho constitucional siempre se le ha dicho, es como que, y también con la experiencia, porque esto tiene mucho que ver, la experiencia, el inicio de las dinámicas políticas en el plano provincial. En muchos de los casos, históricamente, exceptuando la Unión Cívica Radical, 1891, cuando marca la entrada en escena de los partidos considerados definidos modernos, la verdad es que los partidos políticos tenían su clara presencia en el plano provincial. Las dinámicas articuladoras, como nosotros lo vimos en la clase anterior, la dinámica articuladora venía desde las provincias y los consensos se terminaban de construir en el plano de las cámaras. Y en cierta manera, si uno analiza los fallos, las sentencias, etc., cuando han tenido que resolver estas disputas, ambos órganos de poder han definido y han apelado a este criterio, ¿no? De esta manera es que nosotros podemos ver y observar que la interrelación, o en otros términos, las dinámicas y las estrategias electorales difícilmente pueden ser explicadas si nosotros planteamos de manera disociada lo subnacional con lo nacional. En este sentido, lo que nosotros podemos hablar es que tenemos como en un esquema, un sistema de partidos multinivel, tenemos como 4 niveles, ¿no? El primero tiene que ver que en el plano nacional nosotros podríamos hablar de que tenemos un bipartidismo a nuestro entender, como lo van a ver en la clase del profesor Julio. Más que hablar de un bipartidismo, podríamos comenzar a hablar de que, o podríamos discutir de que estaríamos, al parecer, entrando en un esquema de bicoalición, en el sentido de que no existe un gran partido político. El PJ y la Unión Cívica Radical no son los dos grandes partidos en los términos, estoy hablando, no de, por ejemplo, en términos de política norteamericana. Los demócratas versus los republicanos son los dos grandes partidos articuladores de todo. Si bien más allá de esta brújula ideológica de la que estuvimos hablando, la cual no ha impedido que, por ejemplo, el peronismo se viera fraccionado, al punto tal de que, por ejemplo, en la elección que derivó en la elección de Néstor Kirchner, el peronismo fue fraccionado en 3 grandes fuerzas, ¿no? Menem, Kirchner y Rodríguez Sá. Entonces, en realidad acá, pero sí se ve que son dos grandes, digamos. Es una gran coalición de una brújula ideológica peronista y a pesar de la experiencia fallida de la alianza, hay una brújula política no peronista que permitiría haber logrado articular, o está logrando articular, en un fuerte esquema de polarización ideológica, una alternativa no peronista capaz de disputarle la presidencia, ¿no? Entonces, en ese esquema podemos hablar que ese es un nivel. A nivel senatorial, definitivamente nosotros tenemos que hablar de que hay un partido predominante y una segunda minoría, lo cual esto tiene muchísimo sentido, porque nosotros estamos hablando de una cámara en donde las autoridades llegan a su banca producto de una fórmula de decisión que otorga dos asientos a la primera fuerza que obtenga más votos y un asiento a la segunda fuerza, ¿no? Entonces, necesariamente, cuando nosotros vemos la composición de las cámaras, y ahora vamos a ver un gráfico, se ve de que es el peronismo y el radicalismo los que van a sumado esto en un esquema que nosotros hemos hecho mención. En las provincias pequeñas, la Unión Cívica Radical y el PJ lograron recluirse y a partir de ahí fortalecer sus dinámicas. Tiene sentido de que exista un partido predominante, más a partir del año 2003, en donde lo que se vio es que la fragmentación
se explica el disparo de la volatilidad, pero particularmente la caída de la volatilidad, en el hecho de que el peronismo, por medio del kirchnerismo, logró consolidarse como una fuerte coalición capaz de ordenar y aglutinar diferentes actores de diferentes sectores, pero en donde el arco ideológicamente no peronista se siguió fragmentando hasta el año 2015, que lograron constituir una coalición que compitiera en el plano nacional y le arrebatara la presidencia a el peronismo kirchnerista, ¿no? Mientras que en el plano de diputados podemos observar un pluralismo limitado de fuerzas, es decir, es la cámara más plural que nosotros podríamos tener, que nosotros tenemos en este momento en el plano nacional, caracterizado por esto, ¿no? En donde las grandes urbes son las que mayor probabilidad otorgan a las terceras y cuartas fuerzas de conseguir escaños, mientras que las pequeñas provincias son las que más bancas les han otorgado al peronismo y al radicalismo, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver acá que los puntitos blancos dan cuenta del control de votos, en realidad más que el control, el caudal de votos que han tenido la Unión Cívica Radical y el PJ, el punto tal de que en el 83 aglutinaba más del 90% de los votos, mientras que para el año 2011 estaba entre el 60 y el 70%, es decir, un 65%. Si nosotros pasamos a la Cámara de Senadores, vemos que está entre el 83 y el 2015 por arriba. La presencia de la Unión Cívica Radical y el PJ está por arriba del 70%, a pesar de que gran parte de ello se explica más por el PJ que por la Unión Cívica Radical. En lo que tiene que ver con diputados, vemos que acá hay un poco más distribuida la cuestión. La presencia del PJ sigue siendo la mayoritaria, en donde vemos fluctuaciones de las terceras fuerzas, pero la fluctuación más grande, la inestabilidad más grande, definitivamente la representa la Unión Cívica Radical, con una clara tendencia a la caída, con los dos, exceptuando los dos puntos que son el 1999-2015, momento en que la Unión Cívica Radical en coalición llega a la presidencia de la nación, o contribuye o participa en una coalición que forma parte de una coalición que gana elecciones, ahí llega a la presidencia. Pero la particularidad es que el 99 está casi a la altura de los rendimientos de 1985 y la de 2015 no, ni siquiera se le acerca, son casi 10 puntos de diferencia respecto del rendimiento que tuvo la Unión Cívica Radical en el año 2015 en comparación con 1983 y 1985. En esencia, y para ir concluyendo, lo que nosotros tenemos es que en el plano nacional nosotros tenemos 4 arenas de competencia, que son las definidas, en contraposición de lo que nosotros pensamos o comúnmente podemos pensar, de que al ver una única elección a nivel nacional y 3 cargos en disputa a nivel nacional electoral, tendrían que ir acompañados bajo una misma tendencia, y claramente no. Algunos de los elementos, síntesis acá, lo que hace referencia concluye lo mismo, ¿no? Hay una clara participación por parte de los gobernadores, tienen un poder decisorio y estratégico importante. De hecho, hay un texto que ustedes tienen en la literatura obligatoria, que es de Abal Medina y Suárez Cao, en donde dice: si bien nosotros difícilmente podemos decir de que una provincia como San Luis o una provincia como San Juan van a terminar de inclinar para un lado u otro una elección presidencial,
sí podemos inferir de que existe alguna presencia o algún efecto a la hora de definir las candidaturas o definir las carreras políticas de liderazgo que en el corto o mediano plazo tengan proyecciones a nivel nacional. De hecho, dice, lo cual es un detalle interesante e importante a tener en cuenta, y es el hecho de que de los 3 candidatos a presidente en el año 2003, los 3 provenían de provincias chicas, denominadas provincias chicas o provincias que están sobre representadas dentro del esquema electoral e institucional de nuestro país: La Rioja, San Luis y Santa Cruz. Entonces es como un detalle a tener en cuenta e importante a la hora de, de ponderar cuando estamos haciendo análisis de las dinámicas electorales. De esta manera, combinando lo que hemos visto hoy y combinando lo que hemos visto en la clase pasada, existen incentivos que llevan a que las provincias se constituyan en un eje o en un punto en donde las dinámicas y las estrategias electorales busquen consolidarse y pivotear. Hay una cosa, y esto tiene que ver, lo que dice acá, tiene que ver con un trabajo histórico, clásico dentro de la politología argentina, y que tiene que ver con Juan Carlos Torres, en donde él habla de los huérfanos y los nuevos huérfanos de la política, y también tiene que ver con esta cuestión de la brújula ideológica. Históricamente, el peronismo se caracterizó por estar acompañado de un voto más de pertenencia, de filiación, mientras que el radicalismo, y ahora tendríamos que hablar en lo que yo considero que sería lo más apropiado, la coalición opositora al peronismo o la coalición no peronista, se ha caracterizado históricamente por ser un voto más de opinión. Esto permite explicar de que el peronismo haya mantenido a lo largo de todos estos años un umbral bastante alto de apoyo electoral, mientras que el radicalismo y otras fuerzas no peronistas que han disputado cargos nacionales se han visto más sometidas a importantes vaivenes políticos, ¿no? Lo cual explica los altos rendimientos que ha tenido por momentos estas coaliciones o el radicalismo. 99 es el mejor ejemplo de ello. El 99 gana abruptamente las elecciones a presidente. La elección siguiente pierden alevosamente. ¿Sí? Es abrupto la cantidad de votos. No sé si lo tengo acá, pero es importante la caída en la elección intermedia. Entonces definitivamente hay algo de esto de lo que estamos hablando, ¿no? De esta manera, bueno, acá simplemente repito lo que ya hemos estado hablando: la presencia de las terceras fuerzas, la débil e intermitente presencia de las terceras fuerzas, y el gran papel que han tenido el PJ y la Unión Cívica Radical en el plano nacional, provincial, perdón. Bueno, en lo que respecta a esta clase, fue un poco más breve de lo que tendría que ser normalmente una clase sincrónica, pero también entiendo que dado que es una clase grabada, por ahí se hace mucho más pesada ver una clase de 2 horas, 3 horas. Así que bueno, como les dijimos, nosotros vamos a estar a disposición ante cualquier consulta, ante cualquier duda que tengan, y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias y hasta luego.